Encontramos en nuestro canal de YouTube de enseñanza de aprendizaje. El día de hoy traigo una información, un ejercicio más de cálculos de engranaje. Doy gracias a todos nuestros seguidores y espero que los ejercicios que estamos realizando acá sean de ayuda, sean de apoyo para todos aquellos que están estudiando alguna ingeniería industrial, ingeniería en mecánica, y que tenga que ver con lo que es maquinado también, máquinas y herramientas. Muchísimas gracias. Tal vez por ahí me dejan en la cajita de comentarios desde donde nos están escribiendo y qué tal les ha parecido el contenido. Bien, el ejercicio dice la siguiente situación: se desea mecanizar un engranaje cilíndrico de dientes rectos en donde el piñón tiene 20 dientes, gira a 1500 revoluciones por minuto y su módulo es de, en este caso es de 2.75. La rueda conducida tiene 60 dientes. Aquí tenemos un pequeño error, el cual vamos a corregir. Es 2.75 el módulo. Bueno, acá dice que necesitamos calcular tres apartados. El número 1, las dimensiones necesarias para el tallado en la máquina fresadora. Número 2, las revoluciones por minutos de salida de la transmisión de estos dos piñones, de este piñón y esta rueda, de este engranaje, como ustedes gusten llamarles. Y número 3, también vamos a explicar el tipo de transmisión que forma este engranaje. Siempre debemos leer la cantidad de veces que sean necesarios hasta poder encontrar los datos que nos está pidiendo el problema, que nos está dando el problema, para después poder analizar y ver qué es lo que nos está pidiendo. Entonces, la situación aquí es leer para ver qué información nos da, leer y analizar para ver qué información nos pide. En este caso tenemos los datos a continuación: módulo 2.75, tenemos Z conducida, Z2 va a ser de 60 dientes, tenemos Z1 que es el conductor, que es el motriz, de 20 dientes, y la velocidad de entradas en el motriz es de 1500 RPM, 1500 revoluciones por minuto. Según los datos que tenemos para la rueda, necesitamos hacer los siguientes cálculos. Necesitamos calcular el diámetro exterior, el diámetro primitivo, el diámetro interior, la altura del diente. Necesitaríamos también las vueltas de la manivela en el cabezal divisor, y también vamos a ver el número de fresa a utilizar para el tallado de, en este caso, de la rueda, que son 60 dientes. Para el caso del piñón, que es el hermano de esta transmisión que haremos el cálculo, necesitaremos hacer el cálculo del diámetro exterior, diámetro primitivo, diámetro interior, la altura del diente, vueltas de la manivela, y también necesitamos saber el número de fresa a utilizar del módulo del juego, que es 2.75, pero en este caso acá el piñón va a tener 20 dientes y nosotros necesitamos saber eso. Para ello iniciaremos a realizar los cálculos de la rueda. En este caso iniciaremos con el diámetro exterior y utilizaremos la ecuación: diámetro exterior será igual a módulo multiplicado por Z más 2. Sustituimos los valores de módulo 2.75 y en este caso Z, que son 60 dientes. Al realizar la operación iniciamos con la sumatoria y aquí tenemos como resultado la multiplicación de 2.75 por 62. Y al realizar esta multiplicación tenemos que el diámetro exterior de la rueda será igual a 170 milímetros con 5 décimas. Ahora vamos a continuar con el cálculo del diámetro primitivo. Para continuar con el diámetro primitivo, lo que haremos es utilizar la ecuación: diámetro primitivo va a ser igual a la multiplicación del módulo por Z. Sustituimos los valores en la ecuación. 2.75 representa el módulo y Z, el número de dientes, en este caso es 60. Realizamos la multiplicación y tenemos como resultado de que el diámetro primitivo de esta rueda va a ser igual a 165 milímetros. Y ahora continuamos con el cálculo del diámetro interior. Para ello utilizaremos la ecuación: diámetro interior será igual al diámetro primitivo menos el resultado de 2 veces el módulo por la constante de 1.167. A ello venimos, sustituimos los valores en la ecuación. 165 representa el diámetro primitivo y el módulo, que es 275. Realizamos la multiplicación acá y vamos a tener ahora el resultado de 2 por 3.209. Realizamos esa multiplicación y tenemos el resultado de 6.419. Esto se lo vamos a restar
al diámetro primitivo, que es 165 milímetros, y por ende acá obtendremos el resultado de que el diámetro primitivo de esta rueda será igual a 158 milímetros con 582 milésimas. Vamos a ordenar acá los valores que venimos calculando para dejar el valor acá. Vamos a ver si nos permite. No lo podemos dejar acá. Entonces lo dejaremos acá debajo, el diámetro interior, y ahora continuaremos calculando lo que es la altura del diente, en este caso es h. Para ello utilizaremos la ecuación 2.25 por el módulo. Sustituimos el valor en la ecuación, 2.75 es el módulo, lo multiplicamos por 2.25 y acá tenemos como resultado de que la altura del diente en el mecanizado será igual a 6 milímetros con 688 milésimas del milímetro. Entonces ahora vamos a continuar calculando las vueltas de la manivela. Para ello utilizaremos la ecuación vueltas de la manivela, va a ser igual a K sobre Z. K es la constante del aparato divisor, la característica 40 sobre 60, que son el número de dientes. En este caso lo podemos calcular de manera manual o nos vamos a la tabla. En este caso nosotros nos ha dado 26 agujeros en el círculo de 39. Aquí tenemos ya este cálculo. Ahora continuamos viendo el número de presa a utilizar para poder hacer el tallado de 60 dientes de esta rueda. Para ello nos venimos a ver la tabla para elegir el número de presa apropiado en el juego. En este caso la presa número 1 está fabricada para tallar de 12 a 13 dientes. La número 2 está fabricada para tallar de 14 a 16 dientes. La número 3 de 17 a 20 dientes. La número 4 de 21 a 25 dientes. La número 5 de 26 a 34 dientes. La número 6 de 35 a 54 dientes. Y la número 7 está fabricada para tallar de 55 a 134 dientes. Por lo tanto, nosotros utilizaremos la número 7. Ya que entendemos que la fresa número 7 del juego de 8 piezas es la que cumple con la envolvente apropiada, el ángulo de presión, para poder tallar 60 dientes, que es la cantidad de dientes que tiene esta rueda. Bien, ahora comenzamos con los cálculos del piñón. Para los cálculos del piñón, tanto el piñón como la rueda deben de tener el mismo módulo, por lo tanto utilizaremos la ecuación diámetro exterior será igual a módulo multiplicado por z más 2. Sustituimos los valores, módulo debe ser el mismo porque son las condiciones de engrane, 2.75, en este caso estamos haciendo 20 dientes, 20 más 2 tendremos como resultado 22, eso lo multiplicamos con 2.75 y obtenemos el valor equivalente en este caso a 60 milímetros como diámetro exterior, 60.5. Ahora vamos a calcular el diámetro primitivo. Para ello utilizaremos la ecuación diámetro primitivo va a ser igual a módulo por z, sustituimos los valores en la ecuación, módulo 2.75 por z, que son 20 dientes, hacemos la multiplicación y obtenemos como resultado que acá el diámetro primitivo va a ser igual a 55 milímetros. Ahora continuamos con el diámetro interior del piñón. Para ello utilizaremos la ecuación diámetro interior va a ser igual al diámetro primitivo menos 2 veces el módulo por la constante 1.167. Sustituimos los valores, diámetro primitivo es 55 milímetros y el módulo que estamos utilizando es 2.75. Multiplicamos 2.75 por 1.167 y tenemos el valor de 2.209. Lo multiplicamos por 2 y obtenemos el 6.419. Ese 6.419 se lo vamos a restar a 55 para obtener lo que nosotros vamos a conocer que es el diámetro primitivo. En este caso nos da a 48 milímetros con 582 milésimas. Para el cálculo de la H, como la altura son de la parte de las condiciones de engrane, tanto el piñón como la rueda deben de tener la misma altura, por lo tanto la altura ya la hemos calculado. H del piñón va a ser igual a H de la rueda, en este caso nos ha dado a 6.188 y bueno, ese es el valor que nosotros vamos a utilizar y vamos a dejar determinado como la altura tanto del piñón como la altura de la rueda, de ambos componentes, de ambos elementos del engranaje. Ahora vamos a continuar para hacer el cálculo de las vueltas de la manivela. Para ello utilizaremos la ecuación K sobre Z. K es la constante, Z es el número de divisiones. En este caso sustituimos los valores 40 entre 20 y como podemos observar en una división simple nos va a dar como resultado
que en el aparato, en el cabezal divisor, vamos a utilizar cualquier círculo, cualquier número de agujero, en este caso porque vamos a estar trabajando 2 vueltas enteras para poder hacer este piñón de 20 dientes. Ahora nos venimos al casilla para ver el número de fresa apropiado de este juego, de este juego modular. En este caso la fresa número 1 está para tallar de 12 a 13 dientes, la número 2 de 14 a 16 dientes, la número 3 de 17 a 20 dientes, y nosotros vamos a seleccionar la número 3 porque es la que corresponde a la envolvente apropiada. Como siguiente cálculo vamos a hacer la distancia entre los ejes, o sea, la distancia entre centros, y para ello utilizaremos la ecuación diámetro primitivo de la rueda más diámetro primitivo del piñón dividido entre 2. Sustituimos los valores, el diámetro primitivo de la rueda es 165, el diámetro primitivo del piñón son 55 milímetros. Hacemos esta sustitución de los valores y tenemos como resultado, primero hacemos la sumatoria y como podemos ver nos da a 220 entre 2, y la distancia entre ejes después de hacer la división 220 entre 2 nos va a dar como resultado la distancia entre ejes, que en este caso van a ser 110 milímetros, la distancia entre los centros, entre el eje de estos dos componentes. Esto es necesario para saber el momento, la distancia en que estos van a estar siendo montados. Ahora vamos a ver la otra situación, que en este caso son las vueltas de las revoluciones. Para ello se hace necesario saberlo el tema de relaciones de transmisión. Tal vez más adelante hacemos algunos tutoriales, o entran ustedes a ver tutoriales de relaciones de transmisión, ya tanto de transmisiones de correas y poleas como lo es de engranaje. En este caso hablaremos de engranaje. Para esa relación de transmisión, N1 va a ser igual, N1 entre N2 va a ser igual a Z2 entre Z1. Haciendo el despeje de esta ecuación, N2 va a ser igual a N1 por Z1 sobre Z2, en donde nosotros debemos entender que N1 son las revoluciones o el número de RPM de entrada, N2 son las revoluciones o RPM de salida, Z2 en este caso son el número de dientes de la rueda conducida, y Z1 serían el número de dientes de la rueda conductora, o sea, de la rueda motriz. Sustituyendo estos valores acá, vamos a tener N1 es 1500 porque es el número de revoluciones de entrada, por 20 dientes, que es el motriz, dividido entre 60, que en este caso es la rueda conducida. Al realizar la primera multiplicación tenemos como resultado acá 25 por 20, y bueno, acá ya nos está dando el resultado de que, bueno, hacemos toda esta multiplicación y acá hizo una descomposición también. 1500 lo descompuso, 60 por 25 para después simplificar, al final le queda 25 por 20. Hagamos el procedimiento por el que hagamos, siempre nos debe de llevar a, en este caso son 500 RPM como resultado. Entonces significa de que el número de revoluciones de salida de esta transmisión va a ser igual a 500 RPM. Pero ahora necesitamos analizar qué tipo de transmisión es la que obtenemos entre este piñón y esta rueda. Para poder averiguar ese dato lo podemos hacer con las revoluciones por minuto de entrada y de salida, o bien también lo podemos hacer con el número de dientes. Ahorita lo vamos a hacer con las revoluciones por minuto. La relación de transmisión va a ser igual a N1 sobre N2, revoluciones por minuto de entrada, dividido entre los números de revoluciones de salida. En este caso, 1500 entre 500, y como podemos observar a nosotros nos da 3. Bien, como la respuesta es 3, cuando la relación de transmisión nos da mayor del 1, o sea, mayor de la unidad, tenemos como resultado de que el sistema que tenemos aquí es un sistema reductor. Es por ello de que la entrada son 1500 y las reducimos hasta 500 RPM. Si lo hacemos con el número de dientes, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Y va a ser igual a Z2 sobre Z1. En otras palabras, va a ser igual al número de dientes del conducido dividido sobre el número de dientes del conductor, o sea, el motriz. Sustituimos los valores y tenemos acá 60 dientes entre 20 dientes, y al realizar la división vamos a tener siempre el mismo resultado, que vamos a tener tanto, si el cálculo lo buscamos cómo hacerlo
ya sea con la RPM o ya sea con el número de diente, siempre nos va a dar el mismo resultado. En este caso tenemos un sistema de transmisión reductor porque reducimos, en este caso, hablando de los números, vamos a estar reduciendo desde 1500 RPM, lo reducimos a 500 RPM. Bien, jóvenes, por aquí dejamos el ejercicio en donde hemos hecho los cálculos para el tallado de un piñón y una rueda de 60 dientes, un piñón de 20 dientes, en donde tenemos todos los cálculos necesarios para el tallado. También hemos hecho el análisis de la distancia entre centros y hemos realizado un análisis también de las RPM de salida. En este caso tenemos como entrada de RPM 1500 y tenemos como salida 500. En este caso hemos analizado y hemos llegado a la conclusión que tenemos un sistema de transmisión de reductor de velocidades. Muchísimas gracias a todos los amigos que nos miran en Sudamérica, a nuestros amigos en México. En México tenemos bastantes amigos, y en España, que tenemos ahí algunos amigos, profesores que me han dado clase del tiempo que estuve en Madrid. Muchísimas gracias a todos los que me están siguiendo. Tengan todos un buen día. Se despide de ustedes el profesor Reiner, como siempre, deseándole lo mejor.